Bueno, Diego Caniglia, bienvenido. Gran laburo este fin de semana. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bueno, los temas son varios. Sí, son varios, pero en política elegimos dos. El primero, uno que hacía referencia recién en la tapa, en el focal principal, la reelección vuelve a estar en escena después de la derrota del gobierno en Marco Juárez. Hay muchas versiones, hay muchísimas versiones dando vuelta. Y hay algo que se está gestando dentro de la propia legislatura, ¿sí? Ese es uno de los caminos. La otra es decir, cambiar la ley para. Sí, exactamente, pero desde el oficialismo. Bien. ¿Sí? No está del todo convencido el gobernador Schiaretti, que no quería pagar el costo político de aprobar la reelección de los intendentes. Esperaba el apoyo del radicalismo, que no lo tuvo en la unicameral, y ahora están viendo si le encuentran la vuelta dentro del bloque oficialista para ver si ahí sí logran un acompañamiento. Pero también viene un apoyo del lado de los intendentes del peronismo, que quedaron bastante molestos con lo que sucedió en Marco Juárez. Así que bueno, hay que ver. De todas maneras, la lapicera la tiene el gobernador y va a ser él el que tome la decisión final. ¿Sirve esto de perpetuarse en el poder? No, claramente no, pero y es una instancia en la que se vería más beneficiado el radicalismo, pero con unas elecciones que se vienen complicadas, donde Martín Yarlora no va, lo vamos a ver en la próxima nota, no va a poder recorrer toda la provincia por una cuestión de gestión. Hay muchos intendentes que están diciendo, bueno, aprueben la reelección, así nosotros jugamos más fuerte en la elección del año que viene. Es decir, un acuerdo, una negociación. Te postulo el candidato, pero déjame una gestión más. Sí, porque si te fijas en la próxima página, Schiaretti y Yarlora reconfiguran la hoja de ruta y siguen en la búsqueda de su kilómetro cero. Volvemos al mismo tema. Cayó realmente muy mal la derrota en Marco Juárez, porque algunos hablaron de que se desperonizó, o sea, de que la quisieron hacer como muy por la avenida del medio. Entonces se habla de las recorridas que va a empezar por el interior el intendente Yarlora por los principales puntos de la provincia, pero no puede recorrer los 427 distritos. Comunas y municipios, son exactamente. Así que bueno, va a estar muy presente el nombre de Yarlora en esos lugares, y para eso, enlazando lo que hablábamos recién, muchos intendentes piden esto de la reelección para tener el apoyo fuerte al intendente en su candidatura. La última cortita, ¿hay posibilidad de que Yarlora siga en la MUNI? Considerando que tal vez... No lo veo. ¿Una gestión más, no? No, realmente no lo veo, porque me parece que el que hacemos por Córdoba, el peronismo, se quedaría sin candidato. Perfecto. Directamente. Diego, muchas gracias para leerlo a todo este artículo. Lo sumamos a José Usaniche. Sí, con el diario del lunes, muchísima información, toda la producción gráfica, todo el trabajo de este fin de semana para desarrollarlo y analizarlo a lo largo de toda la semana. La inflación, ¿a qué anuncio, José Usaniche, de darle guerra a la actualización de precios? Buenas noches, Ximena. Sí, ¿Perdiendo cuánto esa guerra? No, pero a ver, el tema con el que estamos todos pendientes, ¿no? Porque hubo algunas noticias positivas por parte de la gestión del ministro Massa, en caso, esta Pax cambiaria que se dice porque calmó un poco el dólar, algunas reservas que están llegando para el Banco Central, pero el gran tema y la gran deuda pendiente, que es el control de los precios. Cuando nos ponemos a analizar qué está pasando con la inflación, dijimos, bueno, evidentemente en este último semestre lo que se ha notado es una fuerte aceleración de la inflación, y da la casualidad que entre marzo, que fue cuando el presidente presentó esta guerra contra, el anuncio, ¿no?, de la guerra contra la inflación, entre marzo y agosto, la inflación en términos mensuales se duplicó. Veníamos a un ritmo, por ejemplo, entre marzo y junio y agosto del año pasado, la inflación mensual era del 3%. Para este semestre es 6%, todos los meses en promedio. ¿Qué hubiera sucedido si no había anuncio de guerra? Claro, menos mal que estamos en guerra, ¿no? Menos mal que estamos en guerra, claro. Exactamente. Una inflación acumulada entre marzo y agosto de este año del 48, cuando el año pasado para el mismo periodo era 22-23. Una inflación proyectada anualmente del 107, la mitad del año pasado. Exactamente desde que se lanzó esta guerra, bueno, algo nos está diciendo, ¿no? Que no están pudiendo encontrar bien justamente las armas para combatir con este flagelo
con el que vivimos día a día. Bueno, ¿no? dentro de las armas, el conflicto bélico y a partir de allí la generación de algunos fideicomisos. Por otro lado, los acuerdos de precios, los acuerdos sectoriales que... Sí, efectivamente. Nada tampoco. Cuando el gobierno anuncia, todos los analistas dijeron, ojo, porque no podés anunciar una guerra porque estás anticipando, ¿no?, tu estrategia. En el plano económico igual. Si vos Claro, le por vas las a dudas decir, las empresas ojo aumentan. que vamos a salir a Claro. controlar, todos empezaron a remarcar. Claro. Ahí un primer cuestionamiento. Y después, obviamente, ¿no?, recetas y herramientas que ya se usaron, por ejemplo, el control de precios, y que han mostrado un impacto muy corto, ¿no?, de muy poco alcance. Por eso decimos, bueno, una guerra que claramente veníamos perdiendo y ahora venimos perdiendo a un ritmo aún más complejo. Para los analistas se siguen viendo medidas concretas y puntuales, pero falta un plan antiinflacionario en serio. Bien, hay otro tema, José, que trataste este fin de... Bueno, que justamente tiene que ver también con la gestión del ministro Massa y poniendo un poco en lupa el análisis de hacia dónde está yendo el recorte, que justamente es uno de los puntos que el FMI le pide a la Argentina, bajar el déficit fiscal, bajar un poco el gasto, y bueno, una cosa es bajarlo en justamente cuestiones de financiamiento y demás, y otra en programas muy sensibles como programas que son el eje para la educación, el programa Conectar Igualdad, por ejemplo, la distribución de notebook, o la reparación y construcción de escuelas, o los programas de viviendas. Ahí se hizo mucho recorte y se estima más o menos un ajuste en torno a los 100.000 millones de pesos en 3 o 4 programas claves para educación y vivienda. Y ya hay cuestionamientos en ese sentido. Y seguro hay cuestionamientos porque muchos están planteando, ojo, que esto puede ser incluso ilegal porque son partidas que ya estaban asignadas y no se pueden desviar por más que estemos justamente en un proceso de crisis. Hay planteos en ese sentido, justamente. José Busanich, gracias. Bueno, gracias. Muy interesante todo el análisis vinculado a la economía, los recortes y ajustes a partir de estas exigencias por parte del Fondo Monetario Internacional. María Esther Romero, con novedades judiciales, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Jimena. Bueno, hemos tomado 2 casos de gatillo fácil para hacer foco esta semana. El juicio que está en desarrollo por el crimen de Blas Correas, donde comenzó a declarar Soledad Laciar, la mamá de Blas. Una declaración que es muy esperada, fue muy impactante el viernes pasado, cuando pasadas las 3:30 de la tarde comenzó a declarar ella y contar el calvario que sufrió esas primeras horas hasta que 2 días después le entregaron a su hijo en un cajón. Hay mucha expectativa porque el próximo miércoles continuará y ahí ella podrá explayarse sobre toda la información que recibió por parte de jefes policiales que se entrevistaron con ella. Esa imagen, Esther, es terrible, ¿no? Una mamá con los responsables del crimen de su propio hijo en el mismo espacio, muy cerquita. Incluso ella se giró cuando ingresó, se sentó, se giró y los miró a cada uno. No, realmente se están viviendo momentos muy, te diría, es un juicio muy importante desde lo jurídico, desde lo político, por el impacto que tiene, pero también en lo emotivo. Sí, más información has traído. Sí, el otro juicio que trajimos, se conocieron los fundamentos del juicio del crimen, otro gatillo fácil, contra José Beco Ávila, el crimen que sucedió un mes antes de Blas Correas, también por 2 policías que los mataron a quemarropa, pero no tienen prisión perpetua porque estaban detrás de una puerta. Entonces los jueces dijeron no lo quisieron matar los policías y nosotros nos preguntamos en la nota, ¿un operativo de estas características hubiera sido soportado fuera del contexto de pandemia? Esto fue julio del año 2020. La policía por todos los medios intentaba que no se reúna gente, que no salga la gente a la calle, y él era un vendedor ambulante. Cortito, tema salud, novedades en el día de hoy. Hoy, novedad caliente en la causa del neonatal, ha sido imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público el ex ministro de Salud, Diego Cardoso, y también el director administrativo del hospital, Alejandro Escudero Salama. Muchísimas gracias, María Esther. A lo largo del programa vamos a referirnos a estos distintos temas. Nos vamos al corte, hay mucho más en esta edición de Con el Diario del Lunes. Ya venimos.